o queremos ser fans de la igualdad, nos tendríamos que conformar no con un indicador, sino con que cada una de esas mejoras supone pues, una situación más positiva para muchísimas mujeres en esta zona. Bueno, una cosa antes de que hable Begoña. O sea, para mí fue un enorme placer que encima, además, cuando le propusimos a Begoña que si quería meterle un impulso potente a esta historia, pues que no se lo pensara demasiado, o si se lo pensó, que lo disimulara muy bien, porque rápidamente, pues eso, pues hizo parte de lo que, o gran parte de lo que fuimos capaces de lograr, y además, pues eso, con una sonrisa así. Bueno, es muy modesto este señor. Bueno, yo os voy a contar un poquito nuestra historia como plataforma Impacto de Género, que es como una plataforma que trabajamos en presupuestos de organizaciones feministas. Y el objetivo para mí sería que pensarais que dedicar tiempo a esto merece la pena para el feminismo. Es decir, que para el activismo feminista dedicar un poquito de tiempo a analizar los presupuestos públicos merece la pena. Nosotras empezamos de una manera un poquito así de eso. Desde el año 2003 el gobierno central tiene obligación de que todos los proyectos de ley vayan acompañados de un informe de impacto de género, y en un congreso de mujeres abogadas de 2007, pues Carmen Puyol, que había estado haciendo una investigación en el congreso, presentó los informes. Y, por ejemplo, la ley de educación decía que no tenía impacto de género. Y dijimos, hostia, si la ley de educación no tiene impacto de género, entonces ya no hay nada que no se arregle, ¿no? Y entonces dijimos, aquí hay tomate, y descubrimos que la ley de presupuestos del Estado no llevaba. Es que ya no se molestaban ni en hacer esos informes de 3 líneas que hacían para la ley de educación y alguna otra. Y entonces escribimos una carta a Solbes, que era entonces el ministro de Hacienda, y le dijimos que estaba incumpliendo una ley y tal. Nos contestó que los presupuestos eran una cosa muy importante, que él nos comprendía, pero es que teníamos que entender que el presupuesto era una cosa muy seria, como diciendo, eso suyo es una gilipollez. Y entonces, al año siguiente volvió otra vez a no presentar ningún informe de impacto de género en el proyecto de presupuesto, y ni corta ni preciosa le metimos un recurso contencioso administrativo. Nos decía todo el mundo que estábamos locas, porque un recurso ahora no lo hubiéramos podido poner, porque teníamos que poner una fianza en proporción a la cuantía de lo que decíamos, de lo que reclamábamos. Pero bueno, conseguimos que fuera la Audiencia Nacional, o sea, que se admitiera a trámite el recurso contencioso administrativo, y que la Audiencia Nacional dictara una sentencia que no decía ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero que al año siguiente empezó ya el gobierno a hacer informe de impacto de género, y ya todos los años lo está haciendo. Son informes de corta y pega, son informes de 400 páginas que no leen los diputados, que son los que lo deberían de leer, pero por lo menos ya lo presentan, y encima pues van diciendo por ahí en los foros internacionales que es estupenda España porque presenta informe de impacto, porque está muy de moda a nivel internacional este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotras, además de exigirle al gobierno que lo hiciera, dijimos, ya lo vamos a hacer nosotras, un informe desde nuestro punto de vista. Claro, el Estado tiene, no sé, me parece que son 2 millones, ¿no?, de funcionarios trabajando, y nosotras todo esto lo hacíamos en ratitos perdidos y así, como si ahora nosotras decimos, venga, mañana vamos a quedar, ¿no? Pero sí que empezamos a hacer reivindicaciones, o sea, el Estado tiene un periodo de cerca de 2 meses, desde que el gobierno aprueba en Consejo de Ministros el proyecto, que además lo tiene que publicar, ¿no?, cuando entra en el Congreso de Diputados, mientras los diputados hacen enmiendas y tal, cogíamos y cogemos, seguimos haciéndolo, hacemos nuestras reivindicaciones, vamos a los grupos parlamentarios y decimos, pues mire, queremos esto, queremos lo otro. Y hemos tenido dos éxitos, uno pequeñito, pequeñito me refiero cuantitativamente, y además es una cosa que no funciona bien, que es el Fondo de Garantía de Pensiones de Alimentos de las parejas divorciadas que no, o sea, donde generalmente el hombre no paga la pensión a la mujer. Bueno, pues eso se ha instituido, pero es el típico servicio que cuesta más el collar que el perro, es decir, cuesta más gestionarlo que el dinero que dan a las personas que lo necesitan, que le dan 100 euros para mantener a un niño al mes. Andábamos con eso, que llevábamos ya casi 10 años, y de repente, pues un día me llaman del despacho de Carlos
Y bueno, yo muy sorprendida de verle a él allí y a Esther, y digo, jolín, el concejal de Hacienda es pues el que controla todo el dinero del ayuntamiento, 5.000 millones, entonces pues dice, caray, y está en persona, o sea, no me ha puesto aquí a un... Y me propuso eso y le dije, hombre, pues sí, este año vamos a hacer una chapuza, porque era para el presupuesto del año 2016, que faltaban 2 meses, pero... Vamos a junio, entonces todo el tema hasta que... O sea, que tampoco dio tiempo. Claro, no, era muy así, pero vamos, yo sí que me acuerdo que hablamos desde el primer día que, sí, que no había que vender humo. Es decir, que hacer un informe de impacto de presupuesto y una línea de trabajo del ayuntamiento requería 3 patas, que los políticos estuvieran comprometidos y que lo dijeran formalmente, o sea, que se hiciera un decreto donde se dijera, ahora vamos a hacer esto en adelante, y es el decreto que ha sobrevivido a este cambio de gobierno, lo cual es muy importante porque nosotros estábamos así diciendo ese decreto con otro decreto del actual alcalde, se deroga y aquí vamos jurídicamente muy sencillo, ¿no? Y luego la otra pata es que dentro del ayuntamiento hubiera personal que trabajara en esto, porque lo fácil también era externalizarlo, contratar a una universidad, contratar a una consultora, no sé qué, no sé cuánto, entonces que hubiera alguien por ahí que aprendiera mucho analizando el Ayuntamiento de Madrid, pero que el propio Ayuntamiento no se autoanalizaba y entonces no, eso no iba a funcionar. Y efectivamente eso ha funcionado fenomenal. O sea, ha habido una gente muy entusiasta. Es que eso funciona por una alianza de concejal de Hacienda, que es el que controla todo el dinero del ayuntamiento y al que todo el mundo le hace reverencias por la cuenta que le trae, y la concejalía de igualdad, que se puede llamar de igualdad, de políticas de género y diversidad, no sé qué, la concejalía que lleva la igualdad entre mujeres y hombres, que es una mindungui, que es una concejalía que todo el mundo le mira por encima del hombro, que nadie le hace ni caso, y que de repente vayan los dos como a la par, y que se traten como de igual a igual y que hagan un acto en Cibeles, estando los dos concejales en la mesa diciendo no, es que nosotros vamos a ir juntos a hacer esto, es un mensaje potentísimo, sinceramente potentísimo, que a la gente, a los agentes de igualdad y a la gente del área de igualdad, bueno, le metió una inyección de empoderamiento, ¿no? Porque dijeron, hemos pasado de ser las que vamos a todos los sitios, como diciendo, mire usted, me permite hablar y tal, a que de repente ahora vamos empoderadas y que han estado formando las propias... Y parte de los equipos, tanto en Igualdad como en Hacienda, continúa Laura Gris, continúa... Bueno, Laura Gris ha presentado antes de ayer en el Ayuntamiento, en un acto que han hecho por la mañana, al que le dedicaron más de la mitad, bueno, ha estado Estrella y alguna más de vosotras, bueno, si Ana también estuvo, ¿no? Varias de vosotras estuvisteis. Y bueno, pues ahí el discurso fue que se mantiene lo que había. En el otro acto que hizo Aniorte, concejal de... es que no sé ni cómo se llama, porque uno que es muy raro, de servicios sociales, familia, servicios sociales, igualdad y servicios sociales. Pues ese concejal también dijo que él en violencia de género que iba a mantenerlo y lo dijo delante de 70 personas y tal. Bueno, pues el otro día, por ejemplo, Laura hizo la actualización de ese índice que tú has dicho, dijo cosas muy... Lo único que luego en el coloquio, pues ella dijo... Nosotros criticamos mucho, con esto es como una digresión, ¿no? Pero una cosa que criticamos mucho al Ayuntamiento de Madrid es la externalización. Esto que decía él de las auxiliares de ayuda a domicilio, el programa de ayuda a domicilio que tiene 228 millones en el Ayuntamiento de Madrid, que es mucho comparado con la comunidad autónoma, mucho comparado con otros ayuntamientos y tal, pero muy poco comparado con las personas que necesitan atención a la dependencia. O sea, una encuesta oficial que hay dice que el 50% de las personas de más de 80 años necesitan ayuda para comer, a lavarse, cosas imprescindibles, y en el Ayuntamiento de Madrid no llegan a un tercio las que tienen algo, que luego ya empiezas a analizar el número de horas que tienen por semana y tal. Es una miseria, y encima las auxiliares de domicilio, que tienen muchos servicios de una hora aquí y otra hora allí, el tiempo que tardan de aquí a allí no se les paga como trabajado. Es alucinante. O sea, es una discriminación, eso no pasa en ningún sitio más que hay. Y para más INRI, las trabajadoras, digo trabajadoras porque casi todas las trabajadoras sociales son mujeres en el Ayuntamiento de Madrid, han hecho un plante porque tienen una lista de espera tremenda, porque no dan abasto a gestionar las contratas, porque claro, una contrata no es una cosa que de repente tiene 20 contratas y tiene 20 alcaldes, 20 concejales, 20 no sé qué, no, cada contrata no gobierna, las contratas
tienen que ejecutar y quien tiene que controlarlas es el personal del ayuntamiento y no dan abasto, es que tiene un 2% de programa para el capítulo de personal. Bueno, eso es una digresión, pero es que es un servicio efectivamente muy esencial para que no tengamos que ser las mujeres las que cuidemos a nuestras madres y a nuestros padres cuando llegan a una situación de dependencia. Bueno, madres o padres, o que pueden ser también hijos, ¿no? Pero que es un programa clave, importantísimo, y desde luego estamos contentas que las mesas de igualdad lo están entendiendo así, y está todo el mundo, tenemos bueno, pues ya unos cuantos centenares de ojos vigilando eso. Bueno, pues nosotras, el objetivo es incidir un poco en que realmente las políticas públicas sean muchísimo más a favor de la igualdad y pierdan ese tópico, ¿no? De que todo lo que no menciona hombres y mujeres es igual. No, es que hay cosas que justamente porque te ignoran es cuando te están reproduciendo lo que existe o incluso aumentándolo, ¿no? Como por ejemplo en algunas contrataciones donde, por ejemplo, se pone eso que yo digo que es muy poco corriente para unos trabajadores que tengan que hacer prestaciones aquí y allá, que el tiempo de itinerario entre un servicio y otro no compute. Son muy pocos servicios, creo yo, que pasa así, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros empezamos en el ayuntamiento, empezamos a ver pues que sí, o sea, que el ayuntamiento hacía cosas y que hacía cosas en la pata política y en la pata otra de la administración, que empezaba a moverse gente en las dos áreas, Hacienda y Igualdad, que llamo yo, y que los cursos esos pues iban, yo no sé con qué, si los cogen a lazo y tal, pero han pasado como 200 personas de muchísimas áreas. Y en las 3 memorias que se han hecho ya con este sistema que se instauró en tiempo de Carlos, pues en la última hay 800 páginas de memoria donde prácticamente todas las áreas y muchas de las empresas municipales, o sea, ya va quedando pocos órganos que no metan el informe de impacto. Algunos informes, pues nosotras con la mesa de igualdad, justamente con la mesa de igualdad, también estáis varias de vosotras, ¿no? A mí una cosa que he descubierto en la mesa de igualdad es que conocen mucho el distrito y que tienen como un amor al distrito. Eso en Madrid, que es una ciudad como de tanto desapego, ¿no? Que el ayuntamiento solamente te pone multas y impuestos. Pues que la gente conozca su distrito y todo eso es una cosa valiosísima. Y desde luego las compañeras que están en la mesa de igualdad, y nosotros además para acortar el camino dijimos, mira, nosotras en ese acto que hubo en octubre de 2017, dijimos, nosotras vamos a hacer una plataforma feminista, para que no tengamos que andar explicando por qué somos feministas y tal. De entrada, esta plataforma ante los presupuestos se va a llamar plataforma, que tiene un nombre muy largo, pero es plataforma feminista ante los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Para que ya no nos tengamos que hacer perdonar ser feministas, sino que vamos con ello ya puesto, ¿no? Y todas las de las mesas del distrito, pues poco a poco están participando bastante, faltan unas, luego vienen otras, no sé qué. Hay esta rotación típica de la gente que hace activismo, ¿no? Que no puede estar como si fichara para cobrar, ¿no? Pero incluso este año que pasábamos el cambio de gobierno y dijimos, vamos a ver, y hemos tenido una discusión entre nosotras, ¿no? Si nos fiamos o no fiamos de que esto merezca la pena con este otro gobierno, y hemos decidido que nosotros vamos a presentar lo nuestro. Ya lo tenemos redactado y lo vamos a presentar. Y bueno, pues como los 10 mandamientos se resumen en 2, nosotras hay casi 150 programas, ¿no? Presupuestarios en el ayuntamiento, nosotras más de 200. Con eso analizamos 14, porque es que lo otro es miles de páginas y tal, ¿no? Y son básicamente estos temas, o sea, igualdad y violencia de género, esos 2 programas que son 2 programas diferentes y lo miramos mucho. Sigue creciendo el Ayuntamiento de Madrid, tuvo ahí un año que ejecutó muy poco, justamente cuando entró el gobierno de ahora Madrid, que aumentó mucho el presupuesto, pero no lo gestionó. Y un problema de personal que nosotros ahora estamos reivindicando, que en esa oferta pública de empleo que dicen que van a hacer, metan personal, queremos hablar con los sindicatos también para que lo asuman, es que está muy externalizado, o sea, ha tenido yo creo que un empujón importantísimo, pero está muy externalizado también. No tanto como servicios sociales, pero vamos, del orden del 8%, cuando la media del ayuntamiento es un 33%, o sea,
son servicios que están todos en manos de contratas y eso es, bueno, tiene muchas consecuencias negativas. Luego, infancia. Ahora tenemos una consejería en la Comunidad de Madrid que se llama de natalidad, pues en vez de tanto rollo de natalidad, más le valdría escolarizar en las escuelas públicas a todos los niños de 0 a 3 años que quieren, sus madres o padres que lo estén, ¿no? Porque no hay. Este gobierno del ayuntamiento ha metido este año 3 millones para un cheque bebé, no un cheque bebé, un cheque de escuela infantil. Y nosotras también hemos puesto en el manifiesto que con cheques no se resuelve esto, porque es que en el pacto PSOE-Unidas Podemos para el presupuesto del Estado de 2019 había una medida que era la universalización de la escolarización gratuita de 0 a 3. Para que sea gratuita tiene que ser pública, porque eso, como empecemos otra vez, a contratas y requete contratas, las contratas buscarán su beneficio y la planificación será una por aquí, otra por allá, en un sitio mucho, en otro sitio poco. Entonces eso, nosotros decimos que el ayuntamiento, yo no creo que tenga que ser eso competencia municipal, creo que tiene que ser competencia autonómica como toda la educación, la etapa obligatoria, ¿no? Pero lo que sí queremos es que el ayuntamiento tiene que facilitar sitios donde construir más escuelas infantiles, tiene que poner esta mini red que ha creado recientemente un poco en conexión con la red autonómica, es decir, hay muchísimas cosas que hacer. Y luego hay otros programas de infancia en el ayuntamiento que son muy interesantes, que son no para la escolarización, ni la obligatoria ni la infantil, sino para bastantes niños que están en situaciones bastante, niños y menores de edad, adolescentes y tal, ¿no? Están en situaciones de bastante riesgo social, familias que también les cuesta mucho el tema de la educación infantil, y eso nos parece que es importante que se contemple muchísimo más. Y desde luego que se tenga en cuenta eso, que eso no es tarea de las mujeres, que por ejemplo, en la población inmigrante es una cosa, y no digamos ya los que son solicitantes de asilo y refugio. Los niños son de la madre, los hombres parece que no tienen hijos, o sea, parece que las mujeres son hermafroditas, todas las mujeres inmigrantes y refugiadas o demandantes de asilo, ¿no? No, esos niños tienen padres, joder, que tanto las mujeres como los hombres han tenido hijos, entonces que los veamos a todos como corresponsables. Por supuesto, vienen en situaciones tan difíciles que no son ellos solo los que pueden sacar eso adelante. Pero vamos, que hay un enfoque en las políticas asistenciales del ayuntamiento a veces muy sexista, que considera a los niños son cosa de las mamás. Y si el niño es problemático, entonces la mamá deja de trabajar y la mamá deja de hacer todo lo que tenga que hacer con tal de que el niño deje de ser problemático, y nosotros le apoyamos para que deje de ser problemático, pero eso, a costa de reproducir un papel de que los hijos son solo de ella. Y luego, en mayores, es un poco lo que he comentado, es el tercero de los ejes importantes, vivienda. Este año nos hemos metido un poco más. Hay un problema con la vivienda, eso no hace falta que lo digamos aquí, pero sí que hace falta que lo digamos, porque hay que ver qué pasa con la vivienda. En Madrid, particularmente, que está más caro que toda la periferia, que todo eso, y bueno, pues nos parece que es muy importante y que desde luego, mira, la empresa municipal de la vivienda es una de las que no hacía al principio el informe de impacto de género, teniendo un pastón como tiene, y ahora pues ha hecho un informe que no es que nos parezca, sobre todo ha hecho un informe de ejecución del 2018, que no es que nos entusiasme, pero que por lo menos empiezan a pensar, ¿no? Que muchas, por ejemplo, de las viviendas que ha dado en Barajas, en el distrito de Barajas, que hay 2 promociones gordas del ayuntamiento, ¿no? Pues resulta que son familias que se les da por baremo social, es decir, por necesidad social. Familias monoparentales a tutiplén, mujeres que no pueden compatibilizar el cuidado de los niños con un empleo para pagar incluso alquileres bajísimos, etcétera. Es decir, en fin, que la vivienda hay que mirarla muchísimo y pensamos que es un tema muy importante. Y por último, la inmigración. El ayuntamiento no da permiso de migración, no gestiona tampoco el estatuto de refugiado, pero el ayuntamiento tiene que tener una política de integración de todos sus habitantes, y desde luego pensamos que la migración es una población del ayuntamiento que tiene que tener una política específica, porque ya os decía que se ven cosas muy... Y bueno, pues lo tenemos ahora mismo a la firma. Os animamos ahora mismo ya solo a firmar.
Pero como vamos a estar haciendo el seguimiento todo el año, pues yo siempre digo, primero, los presupuestos no muerden. Y la gente que piensa que los presupuestos muerden, tiene que pensar que si los impuestos no nos muerden, sí nos muerden un poquito, pero se gastan en esos presupuestos. Si queremos políticas públicas, tenemos que entender en qué se gastan los impuestos y tenemos que entender, o sea, de dónde cojean las políticas públicas presupuestariamente, que se ven muchas cosas en el presupuesto. Y en segundo lugar, porque seamos mujeres, la economía, ¿qué pasa? Que somos antieconómicos. Muchas mujeres dicen, ah, soy mi marido. Pues es un machismo interiorizado. Eso de que los hombres entienden de dinero y las mujeres no hablamos de eso y no entendemos y tal igual, eso es la base para que las mujeres dependamos siempre de otros económicamente, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Entonces yo sí que os animo a que, por una parte, en esto que ya tenemos medio hecho, pues que lo leáis, yo he traído muy poquitos porque es que todavía no lo hemos sacado hasta que no se firme y se presente, ¿no? Y también que hagáis talleres, es decir, que trabajéis. Esto se entiende como haciéndolo. Si no, siempre te parece que el que lo ha hecho es muy diferente de ti. Pero cuando tú te pones, y el Ayuntamiento de Madrid es muy transparente, eso es una de las cosas que cuando estabas tú también te lo decíamos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid se ve fácil. Tiene una página web donde, ¡pum!, pinchas y ya está. O sea, tú pones... Ahora. Sí. Bueno, al principio, pero ahora sí, datos abiertos y sí. mucha facilidad para bajárselo en Excel y no hay que ser sabio especialmente para hacer sumas y restas, o sea... Fíjate, por ejemplo, en un taller que hemos hecho en el Ayuntamiento de Córdoba, las bases de ejecución de presupuesto, que tienen mucha información, las subvenciones nominales, estas que ahora están diciendo y tal, y la ponen en un PDF que es una foto, o sea, no es un documento convertido en este, sino que lo han metido en un escáner, entonces el buscador no sirve. Bueno, eso el Ayuntamiento de Madrid no. Todos los documentos admiten buscadores, tú buscas violencia de género y te lo busca el buscador. Tú buscas, o sea, y te permiten sumar, restar, colocarlo de otra forma, comparar con el año anterior, es decir, hacer 200.000 cosas. Eso es una cosa que además tenemos que usarlo, porque ahora que existe... Consolidar el que valga para algo. Y que quien lo hace sepa, o sea, nosotros siempre decimos que se entienden de que hay gente que lo leemos, ¿eh? Porque cuando hicieron esa memoria de 800, de que me dónde hay una memoria de impacto de género de 800 páginas, ¿quién lo va a leer y tal? Y decimos, pues eso es lo que vamos a hacer, que la partimos en trozos y que la lea cada una, y cada una que mande un mensajito para que quien lo haya redactado sepa que al otro lado hay alguien, ¿sabes? O sea, que te están mirando. Hay quien lo hace mejor, hay quien lo hace peor, pero que todo el mundo, o sea, estemos un poquito pues en conexión. Y bueno, pues nada más que eso. Porque como si me dejáis solamente algunas cosillas que no había contado, pues no, pero creo que da tiempo y puede tener sentido antes de que hagáis el debate. Los planteamientos desde el punto de vista presupuestario, que bueno, lo ha contado fenomenal Begoña, lo que me asuste, yo creo que uno de los elementos fundamentales que sí que dimos un pasito para adelante, ¿no? El que no asuste el presupuesto desde el punto de vista de la sociedad civil más o menos organizada afuera, de hecho decir, es que esto es una cosa incomprensible, tal. A ver, es incomprensible si desde la administración queremos que lo sea. O sea, claro, si tú sueltas el ladrillo por capítulo o por la gente se vuelve loca y hay veces que lo que se pretende es eso. Sí. Se pretende precisamente desestimular, intentar conseguir que, pero claro, tampoco cuentan con que hay en el otro lado, como decía Begoña, hay gente que es muy pesada, muy pertinaz y como la sequía, que continúan incluso aunque se lo pongan complicado. Pero dado que habíamos sufrido esa situación, pues cuando queríamos analizar los presupuestos en cualquier materia antes, pues una de las cosas en las que nos empeñamos era el que fuera sencillo el analizarlo cuando viéramos a la oposición o cuando tuviéramos situaciones en las que no, entendemos que es lo adecuado, ¿no? Y yo creo que ahora es extremadamente sencillo, sobre todo si lo comparamos con antes. Siempre hay mejoras posibles, ¿vale? Pero ahora mismo es bastante sencillo el poder trabajar los presupuestos y asustar menos. Y luego también incluir determinadas cosas a la hora del análisis, como por ejemplo, os traía, y te he pasado los documentos para que los circules, por ejemplo, la guía de lenguaje inclusivo
inclusivo en el ámbito tributario. Yo sé que esto no le importa a casi nadie, pero entre los del casi, seguramente aquí hay algunas personas que sí que les importa. Poner en marcha el que el lenguaje también de género se introduzca hasta en las normas tributarias, hasta en lo aburrido que es que me acuerdo cuando decía lo de los impuestos del ayuntamiento solo para poner impuestos, multas y tal. Bueno, pues hasta las multas tienen que tener un lenguaje que no discrimine. O sea, este tipo de detalles, bueno, pues llegué hasta donde llegué, que fue para impulsar a que se transformara, pero hay que modificar un montón de normativa y eso sé que se ha parado. Lo digo como sugerencia, Begoña, con que les pongáis alguna... O sea, esto lo aprobamos en octubre del 2017. A mí me cortaron metafóricamente la cabeza en diciembre. Entonces, a partir de ahí se hicieron muy poquitas modificaciones, pero están establecidas todas las que hay que hacer, claro, claro. Y son modificaciones, en todo caso, menores, pero, o sea, menores me refiero para el vulgar, la gente. Bueno, vamos a ver, modificar una ordenanza para que ponga ciudadanos y ciudadanas, pues sí, hay que modificarla. O modificar una ordenanza para que se utilicen determinados imperativos de determinadas formas, pues es que hay que hacerlo. Y ya digo, en este caso, también, bueno, pues creo que es algo a reclamar por parte de la sociedad civil. No son importes presupuestarios, pero sí es otra forma de cambiar la forma en la que la administración trata, en este caso, a las mujeres y a los hombres. Porque nos educa mal el que haya determinadas cosas, seguro, con el lenguaje del pasado. Y solo decir que este tipo de cosas, bueno, pues importan muchísimo más pues eso, a pequeños grupos motores que son los que impulsan los cambios, pero se beneficia a todo el mundo. Yo lo para más, se me había olvidado. Pues yo creo que lo interesante también es que podamos hacer preguntas desde nuestras realidades de nuestros distintos municipios y que también podamos compartir esta visión del trabajo que también tenemos que hacer de manera colectiva en la institución, pero también dentro del movimiento feminista. A mí me parece muy importante y muy poderoso el mensaje de los presupuestos importan. Sí que es verdad que da palo, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo voy a ser capaz de entender esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esta plataforma, al final lo que hace también es impulsar el conocimiento de las compañeras de las mesas de igualdad, ¿no? De los foros locales. Y yo creo que también aquí tenemos compañeras que están trabajando en esto y que también te das cuenta de que al final es un aprendizaje colectivo. Es decir, que no hace falta haber estudiado economía para poder hacerlo. Y que al final esos diagnósticos, cuando se comparten, al final estás desarrollando el propio programa y la propia reivindicación para poder transformar las necesidades, ¿no? Y también se abre el camino de los otros trabajos que hay que hacer. Es decir, el tema de la externalización es un problema que obviamente también hay que debatir con los sindicatos. Y hay elementos competenciales que no nos vale decir que un ayuntamiento no tiene, como decía Begoña, sino que hay responsabilidades sociales que hay que ver de qué manera se pueden compensar, ¿no? Y ahí es lo que decías del tema de la imaginación. También hay que ver de qué manera se puede coordinar un gobierno local con la comunidad autónoma, ¿no? O cómo se traducen también las políticas locales en referencia a los presupuestos generales del Estado. Es decir, venimos de tener una subcomisión, ¿no? Para el tema del Pacto de Estado en violencia de género y claro, los titulares no valen, no nos podemos quedar en que ahora hay no sé cuántos millones de ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo se están gestionando esos millones de euros? A mí es que me llaman compañeras de ayuntamientos de diferentes partes del Estado en donde me dicen, es que mi presupuesto lo utilizaron a hacer carteles. Y no... La mayoría. Y la Comunidad de Madrid peor todavía. Entonces, nosotras, que al final dices tú, qué pesado, que al final tenemos que ser como la policía de la política, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que ver de qué manera nosotras, desde nuestras diferentes militancias, hilamos esos trabajos. Porque si no, al final también estamos trabajando en casitas, ¿no? En cajitas separadas, ¿no? Aquí tenemos compañeras que están en los sindicatos, tenemos compañeras que trabajan en servicios sociales, tenemos compañeras que están en los foros locales, pero tenemos que ver de qué manera estructuramos esa estrategia. Es decir, hay que diagnosticar dónde están esos elementos claves que también explican la situación de desigualdad, ¿no? Porque también falta el elemento, perdón, que estoy fatal, de la pedagogía.
Es decir, y también por eso el tema de la economía feminista. No podemos pensar que el feminismo solamente habla de temas teóricos o de derechos, entendiendo los derechos como los derechos humanos de una manera ambigua, sino que estos elementos tienen que tener un aterrizaje en las políticas. Tenemos que ver cómo conectamos esos puntos y, como dice Begoña, al final solo lo podemos hacer juntas y hay que animarse a intentar entenderlo. Y yo creo que también es importante, cuando estamos en nuestros distritos, en nuestros municipios, etcétera, también saber a quién se puede recurrir, ¿no? Y entonces es importante ver que tenemos esta plataforma en donde podemos analizar esos 14 programas, al menos para tener una idea, con quién podemos contactar con el sindicato, con quién podemos contar para poder hacer un taller, que a mí me parece que este sería como la presentación de la problemática a trabajar, para que luego nosotras nos pongamos con la calculadora y nos pongamos a leer, que sería como la segunda parte, ¿no? Vamos a sentarnos, a analizar nuestros distritos, a trabajar con las compañeras y a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces, porque el área es de ámbito regional, es decir, de la Comunidad de Madrid, y hay muchas veces que las propias compañeras tampoco diagnostican cuáles son las competencias, ¿no? Es decir, te hablan de un problema y dices, bueno, pero es que para eso tenemos que hablar con educación y realmente tenemos que hablar con la estructura federal y ver cómo lo está haciendo la comunidad. Es decir, tenemos que ser capaces de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque este mundo nos pertenece. Entonces, es verdad que es a lo mejor pesado al principio, pero creo que tenemos que esforzarnos en una estrategia pedagógica que supere ese ámbito para ponernos a trabajar, porque si no, al final parece que el Pacto de Estado es una maravilla, que se está dando millones de euros a los ayuntamientos y nos hemos quedado ahí. Entonces tenemos que ser capaces de analizar. Yo, si queréis, os lanzo una pregunta a cada uno y luego ya empezamos a hablar. A mí me gustaría saber qué dificultades tuvisteis para poner esto en marcha. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos compañeras de otros municipios. ¿Cómo podemos plantear esto si esto no está ocurriendo en nuestro municipio? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Y cuáles son las alianzas que hay que tejer o dónde están esas dificultades? Y luego, también que podamos entender también las imposibilidades, porque hay muchas veces que, por ejemplo, cuando tú analizas la situación de atención a la dependencia, ¿no? Atención a domicilio, al final es que es complicado. Es complicado porque ¿cómo consigues esa contratación directa? ¿Cómo puedes explicar que tú eso lo tienes en tu programa, que tú quieres trabajar para tener esa contratación directa? Que lo que hace es dar trabajo digno, ¿no? Eliminar la plusvalía de agencias que al final están robando. Claro, pero hay un problema de cómo se generan los pliegos, cómo se dan los presupuestos, también incluso la propia maraña sindical, en donde tú al final, claro, tú estás trabajando con subcontratas de subcontratas de subcontratas, ¿no? Entonces, ese elemento que nosotras de hecho tenemos, el eslogan desde Izquierda Unida de todo el poder para lo público, tenemos que saber también entender cuál es ese laberinto para poder diseñar la estrategia para poder llegar a esa contratación directa. Porque si no, al final también se termina siendo esa reclama absolutamente inalcanzable. Y eso también frustra la propia acción política, ¿no? Y la falta de entendimiento que tenemos por parte de la sociedad general de por qué está pasando esto, dónde está ese problema, ¿no? Y más en el Ayuntamiento o en Madrid, que como decías tú, con todos esos años del PP, al final si tú te pones a analizar, por ejemplo, en educación, pues todo es el primo, el sobrino, es decir, que al final ya ni siquiera nos vamos a... que hay temas de corrupción, es decir, que el dinero público también hay que ver cuando salen esos mismos apellidos, ¿no? Pero que nos contéis un poquito, por un lado, cuáles son esas dificultades para poner en marcha esto, y luego, por ejemplo, en el caso de la contratación pública, que nosotros tenemos esa defensa, ser capaces de entender bien cómo está configurado ese laberinto para ver qué podemos hacer desde la acción política. Pues en cuanto a las dificultades, me extiendo un poquito más a lo que había dicho inicialmente. Fijaos, está claro que veníamos de más de 2 décadas de gobiernos de la derecha,
pero fija, ni siquiera ese es el problema es que estamos en la sociedad en la que estamos, ¿vale? O sea, más allá de quién gobernaba. O sea, con eso parece que estoy exculpando que quede en familia la cosa al Partido Popular. No lo exculpo. Lo que hago es responsabilizar al conjunto de la sociedad de una situación que, desde luego, dentro del Ayuntamiento de Madrid era, por decirlo de una manera educada, manifiestamente mejorable, ¿vale? Pero no únicamente en el ámbito presupuestario. Y eso que hay más mujeres que hombres en el Ayuntamiento de Madrid, en la Ley General, hay más mujeres que hombres que, de media en puestos directivos o en puestos A1 con respecto digamos, a lo que la mujer tiene en el resto de la sociedad, e incluso con esa situación, bueno, pues perviven determinados roles que bueno, los tenemos en vena, ¿no? Y los obstáculos van más por eso que por por la resistencia que pueda tener. O sea, si alguien llega a la Concejalía de Hacienda, sea mujer o sea hombre, y plantea algo en este sentido, pues bueno, pues yo me encontré bastantes, o sea, podría contaros aquí, bueno, pues esto fue ataques continuos, no, para otras cosas sí, para esto no, pero las resistencias son mucho más civilinas, son esas resistencias de, bueno, de verdad esto va a aportar algo, si eso, o sea, nadie se atreve a decir de manera abierta que es machista, que no funciona, pero vamos, los palitos ahí dejados en las ruedas de que esto es una tontería y una gaitada más de los que se le ocurren a estos de rojos y ya está, ¿no? Y ese planteamiento solamente se vence, aparte de con convicción y con bueno, pues con realización de herramientas que sean útiles para la gente, pues bueno, pues con esa parte de intentar buscar o tejer alianzas con más gente que la propia que está en el gobierno y en el barco de la pelea. O sea, yo siempre agradeceré eternamente a cómo se comportaron, pues bueno, pues personas que como agentes de igualdad pues están digamos, en el día a día de la batalla y habían visto insuficientemente reconocida esa tarea, pues de brega, ¿no? Y Begoña también lo resaltaba, que se convirtieron en el principal activo de este impulso. Y el impulso, desde el punto de vista teórico, pues, si hemos firmado convenios internacionales para aburrir, en uno de los documentos que os mando, bueno, en todos se van repitiendo que nosotros nos metemos en este lío de los presupuestos no porque seamos unos tíos o unas tías muy simpáticos y simpáticas, sino porque es que además es que tenemos una obligación. O sea, que hemos suscrito compromisos internacionales en diferentes ámbitos diciendo que vamos a disminuir la brecha de género que existe porque existe. O sea, entonces a partir de ahí, pues bueno, si lo llevamos al ámbito climático, pues ya sabéis las cosas que se hacen conferencias internacionales, pues donde los que las patrocinan son quienes más emisiones emiten. Bueno, pues lo que no tenemos que intentar es reproducir esa misma situación, por ejemplo, cuando estamos hablando de esta situación. Y, entre otras cosas, lo que no pretendíamos era, bueno, sí, tenía que haber apoyos externos, eso era muy positivo, pero no externalizar la gestión, sino buscar implicaciones internas. Y yo creo que, o sea, mentiría si os digo que eso fue complicado. Fue que la gente empezó a ver que esto podía interesar, o sea, que esto se podía impulsar y que no era un farol por nuestra parte, que normalmente el farol viene por Hacienda, porque Hacienda es quien dice, como concepto, es no hay dinero para nada, te limito la cantidad que asigno como presupuesto, como órgano gestor y tal, y el planteamiento que fundamentalmente cambiamos nosotras y nosotros cuando llegamos fue que cambiamos el enfoque. El enfoque presupuestario pasó a ser enfoque necesidad. Quiere decir, gestor o gestora, tiene usted que hacer el presupuesto del año que viene. Dígame lo que necesita. Y entonces el planteamiento del gestor o la gestora era, no hombre, me tendrás que decir, vamos a ver, te has vuelto tarumba, tú me tendrás que decir qué dinero tengo y ya te diré yo cómo me lo gasto. No, que no es así. Que es que tú me dices lo que necesitas y yo me ocupo de buscar el dinero. Ya diré si tengo que hacer de Robin Hood o de algún otro, o de Juana de Arco. Pero en cualquier caso es al revés, el enfoque necesidad. La gente no se lo creía y además al mismo tiempo le dijimos, y además tenéis que hacer, o sea, los programas presupuestarios y las necesidades, tenéis que ver qué impacto de género tiene. Definitivamente, el planteamiento de algunos gestores era, definitivamente se ha vuelto loco el chaval este, y entonces, cuando decía el chaval, yo me venía arriba, pero a partir de ahí, el planteamiento es que la gente no lo entendió. Y otros y otras dijeron, bueno, pero si es que así debiera ser, que este no se está inventando nada, que esto realmente es como deberíamos funcionar de manera habitual. ¿Por qué me tienen que limitar el presupuesto así de arranque? Yo necesito todo esto y tú búscate la vida, que para eso es el de Hacienda o la de Hacienda.
Bueno, pues esos son los elementos de resistencia que ¿cómo funcionaron? Bueno, pues primero con esas alianzas que yo creo que sí que fuimos capaces de tejer y luego con mucha presencia a la hora de hablar con la gente que no entendía. Hola, pero usted póngame límites. Digo, pero no sé, pero incluso había alguna persona, que no estoy recordando, que, o sea, que casi te pedía de rodillas, de no me deje pedirle lo que quiero. Digo, pues no sé, pues si tienes la oportunidad, carta a los Reyes Magos de lo que vas a hacer, no de lo que sueñas hacer, de lo que vas a hacer. Pero no me pones límites, no. Bueno, pues se supone que es la educación esa que muchas veces pues nos cuesta tanto realizar, los que o las que hemos tenido hijos o hijas, pues bueno, eso mismo pasa en la administración. Con las alianzas, razonablemente sencillo, porque yo creo que el sentido común tiende a abrirse paso. O sea, no, lo que pasa es que muchas veces, claro, lleva muchísimo menos trabajo seguir el carril. O sea, el carril de mira, tienes tanto y ocúpate de repartirlo. Y por supuesto, en lo del impacto de género, pues si hay muchas cosas por ahí en internet, copias y pegas y ya está. No, nosotros decíamos, no, o sea, encima además, el que haya alguien al otro lado, que porque algunas cosas nos intentaron colar y se les decía, vamos a ver, o sea, plagios los justitos, compañera. Bueno, en este caso eran compañeros, casi siempre. Claro, gestores que dicen, mira, voy a intentar quedar bien y no se trata de eso. O sea, se trata de que copies las cosas, no pasa nada por copiar una cláusula, lo que os decía, siempre y cuando justifiques por qué la estás incluyendo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de detalles, pues bueno, hubo algunas distorsiones en algunos casos, pero yo en ese sentido estoy razonablemente satisfecho, pero no porque, precisamente porque tuvimos que empujar demasiado. O sea, y decía, hay caldo de cultivo. Quizá en eso ha ayudado que, bueno, que hay una cierta conciencia de que las cosas no están precisamente bien, más allá de más allá de los troles por ahí, pero hay una cierta conciencia de que las políticas públicas, más allá de lo que dicen los convenios internacionales de que tienen que tener un reflejo en cómo actúan ante esta brecha de género, pues bueno, pues que hay incluso en la propia administración una sensación de que, bueno, pues que puede haber programas mal usados, pero eso no inhabilita la necesidad de que haya políticas específicas para erradicar la brecha, ¿no? Y claro, cosas a mejorar hay muchísimas todavía, pero muchísimas, más allá de que haya accesibilidad a los datos, todo lo que quieras, pero siguen faltando bueno, pues difusión adecuada de determinadas conclusiones y bueno, sobre todo una crítica profunda de las cosas que no funcionan bien, porque el que haya, lo hemos dicho al final, todas, el planteamiento de que, bueno, pues el que haya programas externalizados, que la situación más grave es esa que comentas, que no se contempla, o sea, no habiendo límite por parte del presupuesto. O sea, que ahí tendría que explicar mi compañera en ese momento por qué no habiendo límite en la modificación, en la nueva licitación no se incluyeron determinadas condiciones más allá de temas de conciliación a la hora de recibir a las trabajadoras. O sea, ¿por qué no se incluyeron si no había límite en el presupuesto? Porque claro, cuando uno dice, no, mira, es que no tenía dinero. ¿Cómo que no tenía dinero? Claro que tenía dinero. ¿Por qué no lo incluiste? Y se habló, ¿vale? Pero no sé. O sea, y ese tipo de cosas, ese tipo de críticas nos servirán si se realizan de manera constructiva para que la siguiente vez eso no se vuelva a cometer ese mismo error. Por supuesto, lo que nosotras y nosotros querríamos, desde el punto de vista político, es que no se externalizara y eso se prestara de manera directa. Sería la forma de evitar la explotación. Pero lo que estamos hablando es que mientras eso se licite, tampoco podemos decir nos quedamos hasta el momento de los máximos y no incluimos cosas que mejoren las condiciones de vida materiales de estas trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras. Entonces, ese tipo de elementos también nos hacen ver que no solo es tener la llave del presupuesto y no solo es la formación. Luego también hay muchas actitudes, en este caso, que no respetan a nuestra clase, incluso entre mujeres. Y, espera, habías dicho una segunda que ya no me acuerdo. Bueno, era esta parte. Sí. Pues yo la dificultad más grande que veo es que la ultraderecha, o sea que Vox existe, y por otra parte que para nosotras a veces es difícil concretar en reivindicaciones, es decir, que vemos cosas, pero que luego eso se convierta en una reivindicación que movilice un poquito al movimiento feminista. Bueno, pues es difícil, sobre todo porque tienes que ir descartando muchas cosas y centrarte en una y explicarla de una manera que sea muy fácil
de entender y que conecte mucho con lo que es, digamos, no sé, la actitud del movimiento feminista, ¿no? Lo de Vox, nosotros lo estamos notando, bueno, por ejemplo, mucha violencia de género, claro, eso se lo hemos dicho y lo hemos puesto también en el manifiesto. O sea, ¿de qué nos sirve que aumenten el presupuesto si la reparación moral a las víctimas está, o sea, no se está cumpliendo el protocolo que hay en el ayuntamiento en el momento en que ya no se hace una pancarta, no se hace una declaración institucional, es decir, el mensaje que se está mandando, y eso las trabajadoras que trabajan en los servicios de atención a víctimas de violencia de género han hecho el 25 de noviembre un manifiesto que nos ha sacado a los medios de comunicación y que nosotros lo estamos apoyando, ¿no? O sea, es que eso también es reparación a las víctimas, que socialmente sepan que la sociedad está con ellas y que no cuestiona si eso es violencia de género, si es simétrica, es asimétrica, no sé qué. O sea, bueno, y en los distritos hay muchos mensajes contradictorios. O sea, así como en las áreas, por lo menos el concejal con el que nosotras estamos teniendo más contacto, que es el que lleva familias, igualdad y todo eso, pues eso no hace más que decirnos que va a continuar, que va a continuar, que va a continuar, que los programas que estaban en marcha, que lo va a seguir haciendo y tal. Pero luego la participación nuestra, que es sobre todo, como decía antes, a través de los distritos, porque es que yo creo que es imprescindible que sea así. Es que Madrid tiene demasiada población para hacerlo todo a lo centralizado. Entonces, en los distritos están los concejales siempre, están en las áreas los concejales que van en los puestos altos de la lista y en las áreas unos que tal. Joder, pero ahora yo creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, que quitan pancartas, que prohíben utilizar centros municipales para reuniones, que lanzan mensajes. Y claro, si eso nos lo lanzan a la ciudadanía, que en el fondo pues, nos da lo mismo, que no nos dejan reunirnos aquí porque no vamos a ir, al personal que trabaja dentro del ayuntamiento la cosa escuece mucho más, porque es un aviso, ojito, claro, despedir no van a despedir a los trabajadores del ayuntamiento, pero caer mal y hacerle la vida amarga, sí. Y entonces nos da miedo que de todo eso que hemos dicho, que sí que hemos percibido, que ha habido una movilización de mucho personal del que gestiona el presupuesto del ayuntamiento, que se ha ido a los cursos de formación, que hace memorial de impacto y tal, como su concejal inmediato, que les mande. Porque en los distritos también se hacen programas presupuestarios, vamos. Como su concejal inmediato de, digamos, el mensaje de eso es una chorrada o a los que hagáis eso os vamos a poner en la lista de los malos, tiene un problema. Y luego lo otro, pues eso, yo por ejemplo este año de las reivindicaciones, pues yo creo que no va a ser una reivindicación que entienda muchísima gente, pero estamos muy empeñadas en que se creen puestos de trabajo para que quede en el ayuntamiento los programas de igualdad y violencia queden en funcionamiento estable y no tengan que estar todo el rato, cada 3 años cambiando las contratas, cada 2 por 3 revisando, en fin, que eso, bueno, yo sé que eso no lo va a sentir mucha gente. En la ayuda a domicilio, que a mí me parece que también merece una reivindicación porque es un tema muy gordo, dudo mucho, que no sé lo que opináis vosotras. Yo creo que el movimiento feminista esto no lo tiene como una cosa tan central, ¿no? Yo creo que hay que tener una edad para haber tenido padres y madres con Alzheimer y con todo esto, a lo mejor, para comprender lo que es no tener una ayuda cuando una persona es que lo necesita y que te tienes que quitar de trabajar o de lo que sea porque no tienes alternativas y tal. Y que eso influye muchísimo en la vida, no solamente de las mujeres cuidadoras que puedan ser en Madrid, a lo mejor 150.000 las que tienen que tener ese cuidado tan intensivo. Es que luego eso influye en tus cotizaciones a la seguridad social, eso influye en tu pensión de jubilación, eso influye en tu salud, eso influye en un montón de otras cosas, ¿no? Y lo de infancia, que ahí sí que a lo mejor es una población más joven, pues bueno, yo os pregunto, porque también creo que nos tiene que servir esto. Claro. Yo no veo que en el movimiento feminista se ha vuelto a bajar la natalidad otra vez. Y todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística, de todas las cosas oficialísimas, todas coinciden que por el motivo por el que las mujeres y los hombres jóvenes no tienen hijos es porque piensan que es imposible criarlos con la situación del mercado laboral, conciliar la jornada laboral, tener un trabajo estable, no sé cuántos.
o sea, esto se repite y se repite y se vuelve a repetir. Pero el feminismo todavía está, no sé, no creo que tengamos construido ahí un... Por ejemplo, nosotras, que siempre que veo el cartel, porque lo diseñó aquí Nora, el de que ponía compromiso presupuestos, cuando el Estado... Lo hizo Ana, que está por aquí, realmente. Ah, sí. Sí. Pues Ana, lo verás en muchos sitios, pero yo lo veo, por ejemplo, en televisión lo sacaron. Pues ese año sí que dimos con esa tecla. Claro. Porque dijimos, el Pacto de Estado se ha comprometido a 200 millones y ahora tongo que el Estado no ha metido, el gobierno no ha metido los 200 millones en el presupuesto. Y yo es que al principio ni me lo creía, porque decía, ¿cómo puedes ser capaz de...? O sea, tienes 70 años como tengo yo y todavía hay cosas que te sorprenden. ¿Cómo un gobierno puede firmar hoy una cosa y 2 meses más tarde firmar la contraria, ¿no? Pues, bueno, pues ahí conseguimos una enmienda. O sea, primero hubo un montón de concentraciones en todo el Estado, 70 y tantas concentraciones en ciudades y tal, y luego una enmienda presupuestaria que terminó votándola hasta el PP, que el PP era el que había hecho el proyecto de presupuestos, no lo había metido y al final votó en la enmienda y tal. Ahora tenemos otro problema, que es que se gasta mal. O sea, el dinero se está más o menos transfiriendo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, o no se gasta, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que a mí me parece juzgado de guardia. Nosotros, el Fórum de Política Feminista, lo hemos llevado al Defensor del Pueblo. Es que ha recibido 11 millones y solamente se ha gastado 1,7. Y va a tener durante 2 años, en tesorería de la Comunidad de Madrid, un dinero que es para las víctimas de violencia de género y se lo van a gastar en lo que les dé la gana. Lo devolverán dentro de 2 años, pero es que eso no es. Es que tenía que haber llegado en su momento a las destinatarias de eso. La Comunidad de Madrid tiene poquísimos servicios, tiene los convenios congelados desde hace... Los convenios con los ayuntamientos, con los puntos de violencia, los tiene congelados desde hace por lo menos 4 años. O sea, y ha tenido ese dinero ahí metido y no es capaz de decir quién tiene listas de espera, quién tiene saturación en los servicios. Nada.